Pero antes hay que decir que la teosofía en un principio nos enseña que para ser teósofo antes hay que ser buena persona. Es decir, no todo el mundo puede tener acceso a ciertas enseñanzas más profundas y esotéricas si en realidad su comportamiento no es el adecuado. Tanto, antes de ser teósofo hay que ser buena persona. Y antes de ser ocultista, que de aquí se trata, hay que ser antes un buen teósofo. Por esta razón, para ser buen teósofo hay que ser antes buena persona, y para ser ocultista hay que ser un buen teósofo, para poder de alguna manera entrar en contacto con ciertas enseñanzas que aceleran el proceso del desenvolvimiento espiritual en el hombre. Desde siempre ha existido una tradición referente a ciertas escuelas esotéricas o fraternidades ocultas en las que se podía obtener una cierta sabiduría. Una sabiduría desconocida para la generalidad de la raza humana. Una filosofía, una sabiduría desconocida para lo que es la raza humana. Y me refiero a las que forman en su seno el discípulo aceptado de maestro, es decir, aquellas fraternidades en las que aceptan discípulos aceptados de maestro. Un discípulo aceptado de maestro es alguien que ha alcanzado un desenvolvimiento de conciencia excepcional. Y es un discípulo, pero su conciencia se ha desarrollado extraordinariamente. Hay que decir, porque esto no se dice mucho, que existe un estado de conciencia objetivo de la mente y un estado de conciencia espiritual. Y estos dos estados de conciencia, en un momento determinado de el desarrollo interno, el estado de conciencia objetivo personal se integra al estado de conciencia espiritual. Por lo tanto, a partir de este momento, solamente existirá en el individuo conciencia espiritual y no conciencia objetiva. Todo lo demás, como vulgarmente se dice, le resbala, por decirlo de alguna manera, que lo podamos entender. Ya nada del mundo le atrae, por lo tanto, su conciencia objetiva ha pasado totalmente a segundo lugar. Ahora bien, demostrar la existencia de estas organizaciones a las personas que están fuera de las mismas no es posible, porque la revelación de sus enseñanzas implica precisamente la obligación de guardar silencio sobre ellas. Si no, no serían ocultas. ¿Se entiende? Entonces, cuando un discípulo empieza a profundizar dentro de sí mismo, va observando sin que nadie se lo diga lo que se llama la ley del sigilo, la ley del silencio. Porque entiende y comprende que hay ciertas cosas que él ya está experimentando que no se pueden contar. Porque si hacéis la prueba, cuando las contáis, os dirán, no está bien de la cabeza. Hay algo que no funciona en esta persona, porque no lo pueden comprender. Un estado de conciencia objetivo no puede comprender en absoluto un estado de conciencia espiritual que empieza a manifestarse en el individuo. Entonces no es posible dos cosas que son contrarias. Ahora bien, es paradójico que cuando decimos que son contrarias, porque el estado de conciencia objetivo va hacia el mundo y el estado de conciencia espiritual va hacia el interior. Todo es un estado de conciencia, el uno hacia el mundo y el otro hacia el interior. Bien,
Esto es lo que normalmente ocurre a todas las personas y sobre todo cuando ya hay alguien que empieza a desarrollar ese estado de conciencia espiritual. Sin embargo, se permite dar a los sinceros y auténticos buscadores de la verdad, cuando hay ese anhelo por la verdad, la suficiente información como para permitirles discernir por ellos mismos el camino, la senda o el sendero necesario para lograr entrar en una u otra de esas escuelas, de hermandades esotéricas o de ocultismo. Cuando ya el individuo está algo preparado y algo despierto, pues también hay la oportunidad de que pueda recibir pistas para que él pueda entrar y encontrarse dentro del sendero. Se dice que las diferentes escuelas ocultas, ellas declaran que son las herederas de una ciencia secreta. Esa ciencia secreta siempre ha estado ahí. Desde que el hombre es hombre, la ciencia secreta siempre ha estado presente. Lo que pasa que el estado de conciencia, si no es el espiritual, no se puede percibir. Con el intelecto no se puede percibir en absoluto lo que es la ciencia espiritual, porque es algo que solamente se puede percibir mediante un estado de percepción directa. El mundo no puede ofrecer enseñanzas ocultistas. Tenemos una gran información dentro de nuestra literatura, pero lo que es enseñanza ocultista, y son libros teosóficos y ocultistas, esta enseñanza ocultista viene de dentro. No viene de una información. La información va a poner en órbita nuestros principios superiores que serán capaces de indagar sobre uno mismo y encontrar la respuesta por sí mismo. Esta ciencia se refiere al estudio de las causas que se encuentran precisamente tras los fenómenos observables y que son los que condicionan precisamente esa percepción. Los fenómenos observables son perecederos porque tienen principio y tienen fin, como todos sabéis. Todo lo que tiene principio tiene fin, nace, muere, empieza y acaba. Y estamos hablando de un estado de conciencia que permite al individuo percibir lo real, lo eterno, aquello que siempre es. Y en un principio, lo que se acerca más a ese encuentro es la percepción de su propio ser, la percepción del yo, lo que llamamos teosóficamente el yo superior. Después de ciertas pruebas preliminares relativas al carácter y también a la preparación adecuada, las fraternidades ocultas se encuentran en situación de comunicar la teoría de esa ciencia a todo candidato aceptado y subsiguientemente transmitir las enseñanzas para su uso práctico. Porque si la enseñanza no tiene un uso práctico en un principio, al individuo no le servirá en absoluto para nada. Estas son las pretensiones que tienen todas estas escuelas llamadas esotéricas o ocultas o fraternidades esotéricas y ocultas. Frecuentemente y con muchísima razón, los estudiantes solemos preguntarnos por qué estas sociedades formadas exclusivamente para el servicio a la humanidad y que tienen tan valiosas enseñanzas que impartir, no pueden comunicarlas libremente a todas aquellas personas que las piden. Esto también es una cosa interesante. A veces nos lo preguntamos todos. Si así lo hicieran, no serían ocultas.
Y cuando son ocultas son por una razón, que hablaremos de ella. ¿Por qué además estas escuelas o estas enseñanzas, estas fraternidades, no hacen una propaganda activa para inducir a los demás a asociarse y compartir su sabiduría, en vez de estar ocultándolas como parecen hacerlo, utilizando todos los medios posibles para evitar la notoriedad y no ser descubiertos con lo que ellos con tanto afán andan buscando? Es decir, llega un momento que se despierta en cada uno de nosotros un gran anhelo para que ese encuentro se pueda realizar, un gran anhelo interior, algo que es de crecimiento profundo interno en cada uno de nosotros. Es posible que estemos en este momento, algunos estemos en este momento de intentar crecer lo máximo para comprender, percibir la enseñanza tal y como el ocultismo nos la presenta. La contestación a estas preguntas, en principio, las encontramos cuando nos damos cuenta de la naturaleza de la ciencia oculta. Me refiero a que ésta despierta en el hombre ciertos poderes muy poco conocidos de la mente humana, y a ciertos aspectos aún más desconocidos de la naturaleza. Ya sabéis que el tercer objetivo de la Sociedad Teosófica reza de la siguiente manera: investigar los poderes jamás contados de la naturaleza y desarrollar los poderes latentes en el hombre. Hay unos poderes latentes, profundos, en nuestra naturaleza. Pero este es el tercer objetivo. Hay otros dos más que son precisamente los que hay que ir despertando antes de alcanzar ese tercero. Si nuestra investigación fuera puramente teórica, no habría ninguna necesidad de mantener tal reserva. Si fuera teórico, pero como que es práctico, precisamente, el ocultismo es algo práctico, la teosofía es algo práctico, es poner en movimiento energías que por el momento no alcanzamos a comprender. Pero cuando el individuo va graduándose internamente y percibe la realidad en sí mismo, sabe cómo y de qué manera debe de actuar con estas energías. Por lo tanto, se le llama a esto ocultismo práctico. Pero el conocimiento de los hechos revela precisamente sus aplicaciones prácticas. El conocimiento que así se adquiere es el poder de la mente, y su empleo es trascendental tanto para el bien como para el mal. Su empleo. Es por ello que no puede dejarse atolondradamente en manos de cualquier ser humano. Tiene que ser responsable de aquello que él va a manejar, puesto que va a provocar cambios en su medio ambiente y también cambios en sí mismo. Pensad que la teosofía nos dice que la base fundamental del cambio es aplicar en nuestra vida lo que se llama Raja Yoga, es decir, el yoga de la mente, el rey de los yogas. Porque manteniendo las riendas de la mente bien sujeta, no se dispararán nuestros sentidos. Nuestros sentidos estarán perfectamente regulados por las riendas de la mente.
Pero ¿quién tiene las riendas de la mente? Las tiene precisamente el aspecto buddhi en el hombre, que es el cochero, lo que llaman el auriga. Y que dentro de este coche, que es o simboliza el cuerpo físico, en el interior hay el ser divino. Y si la mente no tiene las riendas bien sujetas, los sentidos que simbolizan los caballos se desbocan. Y al desbocarse, sentidos, caballos, que son los sentidos, las riendas, el cochero y el carro y el que está en el interior del carro, que es el ser, todos a precipicio. Por eso hay que tener siempre las riendas bien tensas, la mente siempre bien dominada, con el fin de que con la mente dominemos las emociones y dominemos nuestro cuerpo físico. No puede ser dominado de otra manera, porque la mente es el vehículo de conciencia más cercano al ser. Bien, como estos poderes son de naturaleza sumamente sutil y es casi imposible impedir a las personas faltas de escrúpulos que abusen de ellos, es por esta razón que se hace todo cuanto es posible para mantenerlos escondidos. Y no solamente escondidos, sino también mantenerlos con el fin de que tales personas no tengan acceso a ellos. Es la propia vida que a su debido tiempo le pondrá a su disposición ciertos desenvolvimientos de conciencia que le permitirán comprender a qué categoría pertenece aquello que está pasando a través de él. Estamos acostumbrados, pues, a las enseñanzas espirituales que se dan libremente, no se cobran, se dan libremente, y a oír aquellas conocidas palabras que dicen: todo aquel que tenga sed, que venga a las aguas de vida y beba de ellas libremente. Estas son las aguas de vida, el conocimiento divino, espiritual, profundo, que no nos es posible comprender ningún régimen que rehúse agua de ese manantial a los que tienen sed. Dejad que los niños se acerquen a mí, decía alguien. Dad de beber al sediento, dad de comer al hambriento. No es comida, no es agua, no es bebida, sed de nuevos conocimientos, hambre de nuevos conocimientos. Esto es un poco la esencia de lo que el propio cristianismo nos da a entender. La ciencia oculta es muy potente, tanto para el bien como para el mal. Es potentísimo. Puede salvar almas cuando todo lo demás fracasa, pero también puede, sin ninguna duda y sin ninguna mala intención, destruirlas, si no se hace un uso correcto. Por eso está vedado estas facultades, digamos, estas facultades internas están vedadas hasta que no existe una armonía entre los tres cuerpos, mental, emocional y físico, que se han integrado y están a disposición del ser que utiliza esa mente. Y el ser que utiliza la mente no es nada de lo que está aquí presente. El ser que utiliza la mente es la divinidad en el hombre. Si es la divinidad en el hombre, diremos que es el que infunde ideas a la mente para que sean trasladadas hacia sus vehículos de conciencia. Por lo tanto, hablamos del pensador, del observador, del ser divino, auténtico y real, que mora en lo más profundo de cada uno de nosotros. No es ningún juego de niños, dice la enseñanza oculta, y son poquísimos
los que están preparados para alcanzar el nivel necesario. Sin embargo, para los que pueden aventurarse, yo diría, a indagar, esta es una noble lucha. Indagar sobre sí mismo es una noble lucha para el alma, una verdadera cruzada para las potestades de las tinieblas y la maldad en elevadas regiones. Estas regiones de la mente objetiva. Porque la mente objetiva siempre piensa para ella misma. Pero hay momentos en que ya empieza a despertar y la mente objetiva empieza a trabajar también para los demás. Aquí hay un despertar. Empieza a trabajar para los demás mediante un servicio, mediante una aportación, lo que hoy, por ejemplo, está muy abierto, el voluntariado, se llama el voluntariado. Vemos que estas personas que se lanzan sin esperar nada a cambio, simplemente por el hecho, este sentimiento interno que surge hacia los demás de ayuda, hacia aquellos que lo necesitan, aquí hay una mente que en vez de mirar hacia afuera, está mirando hacia adentro. El voluntariado ayuda mucho al despertar de la conciencia. Hay personas que se preguntan, oye, mira, que cada cual se arregle. Pero si hay buena disposición para hacer este trabajo, ¿por qué no lo vamos a hacer? Algún día es posible que también lo necesitemos nosotros. Y la ayuda surgirá. Porque el hombre siembra y después recoge. Bien. Em faig vell, nois. Se me seca la garganta enseguida. Antes no bebía nada, ya necesito tener el vaso aquí, si no se me seca la garganta. Ya. También la disciplina que se da en estas fraternidades ocultas tienen por objeto, a ver cómo decimos, producir el adepto. Ya sabéis lo que es un adepto dentro de lo que es el ocultismo. Es el ser realizado, el ser iluminado, aquel que ya no vuelve, no hay necesidad, porque él ha destruido todos los apegos. Por lo tanto, se ha liberado y tiene entrada en lo que se llama el nirvana. La mayor parte de ellos renuncian a esta felicidad del nirvana y se transforman en lo que se llaman nirmanakayas, que se quedan a disposición de esta humanidad para ayudarlos. Desde los planos internos los ayudan, porque ellos dicen, no puedo ser feliz porque se han ganado la felicidad del nirvana, la felicidad absoluta. No puedo ser feliz si todos los demás no son felices. Este es una renuncia total a su felicidad. Si alguien que ha trascendido la evolución humana y ha entrado en un estado de conciencia de adepto y renuncia a la felicidad de la cual él se ha hecho merecedor por propios méritos, ¿qué no podemos renunciar unas pequeñas horas para aportar aquella ayuda que alguien necesita? Existe cierto trabajo en relación con la evolución y el desenvolvimiento espiritual de las naciones que está bajo el control en manos de hombres y mujeres del más elevado desenvolvimiento espiritual. Aunque su labor no es conocida ni visible y el lugar de sus labores también desconocido. Hay que decir que su verdadera instrucción y educación
la reciben ellos precisamente de los mundos internos, y solo el entrenamiento preliminar los prepara para las enseñanzas internas. No viene de fuera la ayuda. La ayuda siempre viene del interior. Decía un teósofo que ya falleció, él decía, cuando das un paso hacia los maestros, o hacia el interior, como queráis llamarlo, ellos dan 7 pasos hacia ti. Por lo tanto, la respuesta es superior a nuestra iniciativa. Damos un paso y ellos dan 7 hacia nosotros. Porque ellos dicen que nos necesitan. Dice, os necesitamos más nosotros que vosotros a nosotros. Y si queréis saber de nosotros, venid de vuestro mundo al nuestro. Nos están diciendo, ascended un estado de conciencia que os permita entrar en contacto con nuestra conciencia. Que no existan separación, que no existan tabiques que separan nuestra alma con la vuestra, nuestra aura con la vuestra. Fundíos en nosotros y seremos uno. Así que estas enseñanzas internas tienen lugar en el mundo físico, por eso estamos aquí. Estas enseñanzas internas tienen lugar en el mundo físico. La conciencia se va preparando vida tras vida para su gran búsqueda y se aventura solo en el desconocido e invisible. Pero son muy pocos los que están en condición de recibir educación e instrucción. Permitidme que os pregunte, ¿las decisiones importantes que habéis tenido en vuestras vidas, de dónde han surgido? Las decisiones importantes que habéis tenido en vuestras vidas, ¿de dónde han surgido? Una pregunta que va a quedar en la respuesta de vuestra propia intimidad. Esto es lo que se trata, que siempre busquéis en vuestro interior. ¿Qué es lo que en un momento determinado ha puesto en órbita vuestros sentidos superiores para que algo cambiara en vuestras vidas? Un nuevo suceso, algo nunca experimentado, surgió. Y eso cambió totalmente vuestra vida, vuestra manera de sentir, vuestra manera de pensar. Ahora quizás no lo recordáis, porque el ser humano no recuerda lo que ha desayunado, solamente lo recuerda si todos los días desayuna la misma cosa, pero quizás no recuerde lo que ha comido. Entonces menos va a recordar lo que puso en órbita. Pero si lo reflexionáis, daréis con ello, y entonces fíjate, entonces no me acordaba de lo que sucedió. Y dice el ocultismo, cuando deis con ello, mantenedlo siempre presente, porque en momentos de decaimiento y debilidad, pensad en ello, y ese pensamiento tendrá la fuerza y la energía que tuvo en su momento cuando cambió vuestras vidas. O sea, si lo tenemos siempre presente, es una gran ayuda que viene de dentro, porque dentro hay quien da estos 7 pasos. Por eso se dice que cuando el discípulo está preparado, el maestro aparece. Ya lo sabéis esto, es una máxima oculta. También se dice que cuando el estudiante o el discípulo trabaja hacia adentro, la gracia del Señor se acerca hacia nosotros. La gracia del Señor que está en nosotros nos echa una mano y nos atrae. Vosotros y yo, queridos hermanos, que buscáis el conocimiento en el sendero oculto, que es teosofía, estoy completamente convencido
que os pondréis en contacto con vuestro yo superior, que es quien va a poneros en contacto, a su vez, con los maestros invisibles. Para poder entrar en contacto con los maestros invisibles, es evidente que primero tenéis que entrar en contacto con vosotros mismos. Porque el sí mismo es el maestro para todos nosotros. Y una vez encontramos el maestro en nosotros, éste se convierte en discípulo de un gran instructor, de sabiduría. A veces nos preguntamos si es posible que la iniciación tenga lugar sin que nuestra mente consciente dé cuenta de la experiencia. A veces nos lo preguntamos. No es así. La iniciación implica precisamente la unificación de la conciencia inferior con la conciencia superior, que eso lo hemos mencionado al principio. Y por consiguiente, no puede producirse sin que uno se dé cuenta de ello. Porque para que se obtenga el proceso liberador que da el poder de la iniciación, la conciencia tiene que estar presente. Conciencia de estar consciente en aquello que está sucediendo. No podemos estar en un estado inconsciente. Somos conscientes de aquello que está sucediendo. Por lo tanto, las dos conciencias están presentes, la objetiva y la subjetiva. Y así, a medida que va pasando, a medida que uno se está experimentando en esta línea, nuevos estados de conciencia van despertándose a su vez. El maestro de sabiduría, de amor, de compasión y de sabiduría, conoce la existencia del discípulo. El discípulo está observado, está siendo observado, y puede haber comenzado a darnos la preparación preliminar antes de que como aspirantes seamos suficientemente psíquicos como para darnos cuenta de la presencia del maestro. Al mismo tiempo que vamos avanzando en el sendero, nuestro psiquismo se va sutilizando cada vez más y va entrando en terrenos más profundos, en terrenos quizás jamás hollados por nosotros. Y digo quizás porque en alguna que otra ocasión en la vida un pequeño chispazo de ese psiquismo ha producido también un cambio en nuestra existencia. Porque todos conocéis por la obra de Madame Blavatsky que existe el psiquismo inferior y el psiquismo superior. El psiquismo inferior da lugar al desenvolvimiento y poder de la mente hacia aspectos objetivos con forma. Y el desenvolvimiento de conciencia superior da el poder de la percepción de los mundos internos invisibles. La diferencia que existe entre estos dos poderes psíquicos es que el poder psíquico inferior desenvuelve los poderes de la personalidad. Pero no es interesante trabajarlos, porque son de la personalidad, y en cuanto muera esta personalidad, estos poderes psíquicos de tipo inferior, que producen clarividencia, clariaudiencia, etcétera, etcétera, desaparecen también. Por lo tanto, trabajar para algo que va a desaparecer no vale la pena, y la mayor de las veces desaparecen antes de fallecer, porque también la mente envejece más rápidamente y entonces uno vive
como un hombre físico, pero como nada más. Pero con la muerte, con toda seguridad que estos poderes desaparecen porque son de la personalidad. Por lo tanto, no vale la pena trabajar para ellos. Es importante, y muy importante, trabajar para el psiquismo superior. Porque el psiquismo superior lo que hace es despertar y desarrollar los poderes del alma. Y el alma es inmortal. Y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límite. Y esos poderes del alma son para la eternidad. Y en vuestras próximas encarnaciones, estos poderes del alma se volverán a manifestar en vuestras nuevas personalidades, pero como poder del alma. Y para esto sí que vale la pena trabajar, porque nos ganamos el sustento espiritual para toda la vida. Esto es un poco el desenvolvimiento de la conciencia que las escuelas ocultas nos hacen despertar. Sin embargo, el trabajo y la preparación pueden haber seguido con firmeza en vuestro propio yo superior, pueden haber estado trabajando ya con firmeza en vuestro propio yo superior fuera del radio de vuestra conciencia cerebral. Tiene el poder de hacerlo, porque está por encima de la conciencia cerebral. Queridos, como aspirantes, no debemos desesperar, sino mantener siempre en alto nuestra aspiración, y a su debido tiempo recogeremos también nuestra propia cosecha. Que no tengamos resultados inmediatos, no importa. Si los tuviéramos, quiere decir que no valdría la pena luchar por ellos, porque cualquier persona y en cualquier momento los podría lograr. Hay que tener paciencia, perseverancia y una gran voluntad, en primer lugar, para ir anulando de nuestro carácter todos aquellos, digamos, errores mediante los cuales nosotros, sin darnos cuenta, nos regodeamos durante la vida física. Día tras día, la conciencia superior se ve impulsada cada vez más cerca del umbral. Y cuando hablamos del umbral, estamos hablando precisamente de ese umbral que permite al individuo atravesar ese dintel que separa el mundo del conocimiento cerebral con el mundo de la sabiduría. El destino inmortal inmediato de cada uno de nosotros, fijaros bien, inmortal inmediato de cada uno de nosotros, es alcanzar, como ya sabéis, y como no puede ser de otra manera, la conciencia del yo superior y subsiguientemente la de la mónada o espíritu divino. Esto es lo único que debemos de rendir pleitesía en nuestro trabajo. Alcanzar la conciencia real de aquello que se mueve en nuestro interior y subsiguientemente ese estado de la conciencia monádica o espíritu divino o espíritu puro. Mientras nos encontramos en el sendero probatorio, porque estoy convencido que estamos en el sendero probatorio. En el sendero probatorio suceden muchas cosas, muchos problemas, muchas situaciones dolorosas, muchos dolores de cabeza en el sendero probatorio. ¿Qué estamos diciendo? Probatorio. Se nos está probando si somos capaces, si tenemos la capacidad de resolver estos problemas que son pequeñísimos porque son humanos. Y eso nos prepara para resolver problemas más profundos e internos en los que no cabe jugar con la mente.
Hay ciertas pruebas en las escuelas esotéricas, ciertas pruebas que son muy fáciles de resolver. Por ejemplo, una escuela esotérica te dice: hay que prescindir del tabaco, hay que prescindir de comer carne, pescado, embutidos, beber alcohol, no drogarse, y más cosillas. Y vosotros diréis, y unos dicen: si dejo de hacer todo esto no vale la pena vivir. Lo que ocurre es que está identificado precisamente con todas estas cosas. Y si está identificado con todas estas cosas, no está ejerciendo la ley del discernimiento y la del desapego. Fundamental, la del discernimiento y la del desapego. Porque si no lo practica, no podrá dejar todo esto. Y si no deja esto, no podrá él afrontar otras pruebas que están por encima. Estas son humanas y estas son divinas. ¿Cómo afrontará lo divino si lo humano no es capaz de realizarlo? Ahí se entiende lo que es la escuela. Por ejemplo, Pitágoras exigía a sus discípulos 7 años de silencio. 7 años de silencio quiere decir silencio mental, silencio emocional y silencio físico. No es no hacer ruido, no. Silenciar la mente, que la mente no tenga el impulso de responder ante algo que se está diciendo. Tiene que mantenerse siempre en calma, aunque tenga razón. Hacía las pruebas Pitágoras, que decía cosas que eran contrarias a la realidad. Sus discípulos observaban la ley del silencio. Tenían que mantenerse. Alguno que otro saltaba, y este no podía continuar dentro de la escuela de Pitágoras. Ese tenía que salir, porque no tenía la capacidad de silenciar mente, emoción y acción. Así pues, esto es una continuación. Nuestras escuelas en la actualidad son una continuación de la escuela pitagórica. Por eso se observa lo que se llama la ley del sigilo. ¿Qué es la ley del sigilo? La del silencio. Silenciar, mantener la mente tranquila. Si alguien te dice algo, hay que saberlo recoger sin dar una respuesta violenta, porque ¿sabéis qué dice el ocultismo? Al aspirante, no al ocultista, no al teósofo, al aspirante. Dice: si quieres entrar en este sendero, tienes que hacerte insensible e inmutable al halago y al vituperio, pero jamás indiferente al servicio que puedes ofrecer al mundo. O sea, en primer lugar, insensible al halago y al vituperio. No te dejes llevar por respuestas inadecuadas. Mantén siempre tu mente serena y en paz y en silencio. Vivirás largo tiempo y con muy buena salud. Mientras nos encontramos en el sendero probatorio, como antes he dicho, se nos enseña principalmente a conocernos a nosotros mismos. Eso es fundamental. Ya lo decían en el oráculo de Delfos en Creta, decía: hombre, conócete a ti mismo. Y los ocultistas añadieron: conocerás a los dioses y al universo entero. Conócete a ti mismo, conocerás a los dioses, porque yo soy Dios. Conocerás a los dioses, el mío y el de los demás, porque todos somos uno. Y el universo entero. Nada será vedado si llegas a conocerte a ti mismo. Cerciorarnos de nuestras debilidades y corregirlas. Porque no podemos entrar en estos mundos internos con debilidades, errores, etc. En todo este proceso es conveniente unas frases que la señora Blavatsky ella repetía. Decía ella: siembra un pensamiento y cosecharás una acción.
Siembra una acción y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Nos estaba ofreciendo cómo y de qué manera teníamos que ir sembrando, porque aquí el kit de la cuestión es saber sembrar. Saber sembrar. Sembrar hechos que nos conduzcan a un estado de felicidad interior. Consideremos ahora la historia espiritual de una persona que aprende el camino y veamos las jornadas por las que también nosotros tendremos que pasar. En primer lugar, viene la formación de lo que es la idea de la iniciación y el ideal de servir al maestro, ofreciéndole dedicación completa. Es un poco fuerte, pues somos aspirantes. Algún día lograremos alcanzar victoriosamente ese estado de discípulo a prueba. Veamos lo que le sucedió a un aspirante que despertó a la vida interior. Todo empezó un buen día, al levantarse, dio un paseo por la montaña e hizo un descubrimiento. Es decir, despertó en sí mismo aquello que se dice aspiración única. ¿Entendéis lo que quiere decir aspiración única? Aspirar a la única realidad existente en el interior de todos los seres. A esta única aspiración. Decía un teósofo que ya no está con nosotros, que hay que despertar. Decía, solamente hay que hacer una cosa. No penséis que hay que hacer tantas cosas. Solamente una cosa, y esa cosa es aspiración única. Porque si solamente tuviéramos esa aspiración única, todo lo demás se nos daría por añadidura, porque no pensaríamos en nada más que con eso. Todo lo demás nos vendría con añadidura. Entonces, ¿basta con la aspiración? Yo digo sí, basta, y es suficientemente, si es suficientemente intensa y persistente, como la gota de agua constantemente sobre la piedra la llega a agujerear. Intensa y persistente. Si continuamos sin vacilaciones durante todas las pruebas del alma, con las cuales se comprobará toda nuestra fortaleza y resistencia. Sin embargo, ¿cuán pocos son los que se dan cuenta de la fuerza de la aspiración? Quizás somos pocos los que nos damos cuenta de la aspiración. Vosotros y yo, aquí, nos damos cuenta ahora de la fuerza que tiene la aspiración para todos nosotros, que se requiere para alcanzar ese estado de conciencia iniciático, esa hermosa tradición de Oriente que cuenta la historia de un maestro que sumergió la cabeza de su discípulo bajo el agua y al punto de ahogarse se la sacó y le dijo: cuando desees la luz como deseabas respirar, la encontrarás. O sea que es siempre en este álgido último momento, si nos mantenemos firmes, obtendremos siempre la respuesta.
porque viene en el ultimísimo momento. El que se pone en marcha por el sendero no puede llevar nada consigo, ni mental, ni emocional, ni físico. Desnudos nacemos en el mundo y desnudos tenemos que salir de él para llegar a la supraconciencia. Pues ya conocemos aquello de que dicen, donde esté vuestro corazón, donde esté vuestro tesoro, mejor dicho, allí está vuestro corazón. Hay muchas cosas que podríamos hablar sobre esta frase, pero bueno, vamos a pasar de largo. Otra cosa que es muy importante dejar claro para todos nosotros: el ocultismo no es para el débil, ni para el timorato, por muy buenas que puedan ser sus intenciones. Tampoco es una cosa sana para las personas que no hayan llegado al grado de madurez necesario. Hay que ser valiente y osado, porque pensad que hay que dar el paso hacia lo desconocido. Lo desconocido nos causa terror, miedo, porque no sabemos dónde vamos a poner los pies. Y hay que ser osado y valiente. No puede pasar nada. Lo único que le puede pasar a alguien, como más fuerte, es que se muera físicamente, pero no muere. Puede morir su cuerpo, pero este no es el caso. No es hasta ahí, es vencer el terror, el miedo, el pavor de dar ese paso hacia ese mundo invisible, donde no hay donde pueda sustentarse ese paso. Es alcanzar el punto más lejano de nuestro mundo físico y nos encontramos aquí. Y hay que dar el paso al vacío. Pero el vacío está oscuro. El vacío está oscuro, es misterioso y no sabemos lo que hay. La última cruzada, ¿la habéis visto? La última cruzada, la película. Algunos sí, algunos no. Llega un momento que para salvar a su padre, pues Indiana Jones tiene que dar el paso, un paso de fe, dice un paso de fe, en el aire. Después resulta que no es en el aire, pero bueno, él cuando da el paso, él lo da en el aire. O sea, es ese acto de fe. Cuando demos este paso no nos vamos a precipitar, no, en un abismo. Lo que va a suceder es un cambio de conciencia, que dejaremos de ser lo que hemos sido hasta este momento para ser otra cosa. ¿El qué? Hay que averiguarlo por uno mismo. Así que el equilibrio, la ecuanimidad, la serenidad, la igualdad, el dominio de sí mismo, la estabilidad, constituyen precisamente la clave de todo el desenvolvimiento esotérico. Para aquellas naturalezas desequilibradas, la sabiduría superior no es más que un peligro constante para aquellas naturalezas desequilibradas. La estabilidad es tan necesaria como la pureza para poder andar por el sendero. Por eso hay que andar con pie firme. No podemos ya continuar marcando el paso. Si queremos dar un paso hacia adelante, hay que darlo. No podemos hacer lo que hace el soldado cuando dice marca el paso pero no avanza, ni para adelante ni para atrás, marca el paso. Hemos de dejar de marcar el paso y dar un paso hacia adelante. Y si damos un paso hacia adelante, el maestro dará 7 pasos hacia nosotros. Antes ya lo hemos dicho. Pero estamos marcando el paso. Tenemos muchas ideas teóricas que dan satisfacción a la mente. ¿Pero dan satisfacción al alma? Reflexionemos sobre esto. Dan satisfacción a la mente, pero no dan satisfacción al alma. Y con el tiempo se borran de la mente.
están durante un tiempo para ver si hay un cambio. Y si el individuo, el aspirante, aprovecha lo que gratuitamente se le está dando. Otra cosa que es muy importante, una persona sensitiva es muy diferente de un ocultista. Una persona sensitiva es muy diferente de un ocultista. Y la disciplina y el sistema que se emplean para desarrollar a un sensitivo es muy distinto del que usa un ocultista. Los que en un principio se aventuran por los mundos invisibles deben de dividirse en tres clases. Por ejemplo, sensitivos, místicos y ocultistas. Sensitivos, místicos y ocultistas. A los sensitivos se los clasifica negativos, puramente receptivos, que se dejan afectar por lo externo al yo. Sensitivos quiere decir mediadores entre dos mundos y otros, aquellos que despertaron los poderes de la personalidad que hemos mencionado anteriormente. Por lo tanto, solo se les clasifica por negativos, puramente receptivos, que se dejan afectar por lo externo al yo, sin tener en absoluto el poder de controlarlo. Estas personas sensitivas dan lugar a que entidades del mundo inmediato superior al nuestro, que es el astral, el cual tiene 7 divisiones, dan paso a entidades de las más bajas divisiones del mundo astral. Y ellos no saben qué es lo que está ocurriendo, porque no tienen dominio sobre ellos, ni el yo se manifiesta a través de ellos. Mientras tanto que el ocultista, tanto el ocultista como el místico, ocultista y místico, ellos son intensamente activos. Y es muy interesante el proceso del desenvolvimiento. Un ocultista competente ve lo invisible, el mundo oculto, tan claramente como un sensitivo. Además actúa como transmisor de un plano a otro. Su yo divino, su propio ego superior, es en todo momento como el director de una orquesta, entre cuyos instrumentos se encuentran tanto las facultades del psiquismo como las de la percepción directa, de manera que pueda ponerlas en acción o también silenciarlas a voluntad, porque tiene control sobre ellas. El místico no es más que un ocultista introvertido. El místico es un ocultista introvertido y el ocultista es un místico extrovertido. Decía un teósofo antiguo que el teósofo tiene que ser un sacerdote por dentro y un soldado por fuera. Fuera tiene que luchar, tiene que trabajar, y por dentro tiene que ser místico, tiene que ser un sacerdote, tiene que ser algo que trasciende lo humano para entrar en lo divino. Así que el místico no es más que un ocultista introvertido y el ocultista un místico extrovertido. Ambos buscan la misma meta, aunque evidentemente por diferentes métodos. La diferencia entre ellos es de temperamento, no es de ideal, porque el ideal es el mismo, pero cada uno tiene su propio temperamento y lo tiene hasta el final. Ya es la hora. Y diré, por cualquiera de estos dos senderos que se escoja
el misticismo o el ocultista van a llevar al individuo a un tercer camino, porque ese tercer camino es la unión de los otros dos, por lo tanto va a trascender, pero con una salvedad, que el místico que ya se da cuenta del estado de conciencia que ha despertado internamente y que dice yo hablo con Dios, y al mismo tiempo me doy cuenta que estoy hablando conmigo mismo, porque Él es Dios y está hablando consigo mismo. Y esto lo decía Santa Teresa de Jesús: limpia mi casa, voy a reunirme que bien me sé. Hablo con Dios y me doy cuenta que Dios soy yo misma. Es decir, ella misma había establecido esa respuesta. Y el ocultista, él se da cuenta que precisa, para dar el paso final, precisa del misticismo. Ha sido un guerrero en la lucha de conquistar el conocimiento y de luchar con sus propios sentidos, pero ahora precisa del misticismo. Y la teosofía lo que hace en el aspirante, en el estudiante, es trabajar los dos sentidos, el misticismo y el ocultismo. Es decir, trabajarse internamente y también trabajarse con el estudio, con un proceso de autoindagación sobre de sí mismo. Por lo tanto, por cualquiera de los dos caminos, el misticismo, el místico se da cuenta que habla con Dios, pero no sabe por qué, no tiene el conocimiento, le falta ese conocimiento, ha despertado la conciencia, pero precisa de ese conocimiento. Y entonces, evidentemente, entra también en el camino del ocultista que le da el conocimiento que necesita. Y el ocultista entra en el terreno del misticismo porque él precisa también de esa voz de Dios, que es tu propia voz. Dice la enseñanza oculta: bucea en lo más profundo de tu corazón y escucha la voz de Dios, que es tu propia voz. Muchas gracias. ¿Tenéis alguna pregunta? ¿Queréis hacer algún comentario sobre el particular? Yo quería saber, ¿el próximo día continuará con las escuelas ocultistas? No. Esto es todo, ¿no? No es todo, porque no ha habido tiempo, pero hay muchísimo más que tampoco lo tengo hecho, pero de todas maneras hablo de otro tema, no sé cuál es, pero en el programa está, aún no sé cuál es. Vale. Pero estas enseñanzas ocultistas son muy interesantes porque nos preparan a darnos cuenta de realmente cuál es el trabajo que hay que hacer. No solamente es, bueno, pues estoy aprendiendo cosas, sino hay que vivirlas. Las cosas, si no se viven, no se les sacan el jugo que tienen, ¿no? Sí, lo he preguntado porque yo no sé nada de la escuela ocultista. Alguna vez he oído la escuela arcana, que no sé qué es. Es una escuela ocultista también, la escuela arcana, sí. No, es que no lo sabía. Por eso le digo que yo pensaba que iba a saber. Pero es una escuela que tiene su parte externa de enseñanza, como la Sociedad Teosófica. La Sociedad Teosófica es un organismo que da a conocer lo que es la teosofía. Sí. Pero dentro hay una organización oculta, una escuela oculta, esotérica, en la que evidentemente hay que pasar por estas pruebas en las que uno tiene que vencer la tendencia de lo humano, vencer lo humano para que lo divino aflore, porque está en nosotros lo divino. Si vencemos lo humano, lo divino aflora, está ahí. Si vence lo humano, lo divino queda tapado. Por eso hay un libro que se llama Isis sin velo, es decir, se ha abierto, ha aflorado. Isis ha aflorado y está ahí, a flor de piel, y es Isis que afronta todo cuanto venga desde fuera. En ese caso, nosotros aún no hemos despertado Isis. Yo digo el durmiente. No hemos despertado el durmiente. Sigue dormido.
esperando el momento en que exista una estrechísima cooperación entre el fragmento de vida que está en esa personalidad y el yo real y auténtico que somos. Que exista esta estrechísima cooperación y que puedan trabajar conjuntamente. Porque quiere decir una cosa muy importante. Cuando hay esta estrechísima cooperación, el individuo ya no se interesa por el mundo. Ya la vairaya, que quiere decir indiferencia, siente una indiferencia por todo lo perecedero. Porque todo cuanto existe en el mundo es perecedero. No hay continuación en nada de lo que existe en el mundo. Y él, abierto los ojos del alma, está mirando con los ojos del alma y entonces se da cuenta que todo lo que existe en ese mundo es perecedero. Y él necesita ligarse con lo que es parte de su propia alma, lo eterno. Porque es eterno. Por eso se dice, el alma es eterna y su futuro es el futuro de algo cuyo crecimiento y esplendor no tiene límites. Si nosotros nos damos cuenta del significado de estas frases, bueno, es que uno anda por encima de sí mismo. Porque el significado es lo más importante. Es más importante el significado que la palabra. Bueno, yo no quiero continuar. Quiero que digáis algo vosotros. Sí. Crida, que lo siento. Cuando has hablado de los poderes que algunas personas tienen, de evidencia o clarividencia así, y que mueren con la persona, ¿cómo es posible que algunas familias digan, por ejemplo, yo he heredado los poderes que tenía, por ejemplo, mi abuela? ¿Esto es posible? Bueno, esto es lo que dicen. No sabemos a ciencia cierta cuál es la realidad. Del dicho al hecho hay un largo trecho, pero sí que es claro que hay personas que pueden perfectamente despertar esa facultad. La facultad que despiertan es un poder, pero ese poder no es espiritual, es un poder astral. Y el poder astral no quiere decir que sea fidedigno. Es decir, aquello que ve, aquello que oye, lo oye, es verdad, y lo ve, es verdad. Pero lo que está viendo, lo que está oyendo, quizás no es verdad. Porque está leyendo en lo que se llama la luz astral. Y la luz astral, todo cuanto se registra en la luz astral, no es fidedigno, porque es un reflejo. Puede ser verdad. Y que lo ve, sí, pero aquello que ve no es verdad. Hay personas que te dicen, yo he entrado en contacto con la Virgen María, o bien he visto a la Virgen María, o he visto a Jesús, he visto a San Pedro, o a un santo de su devoción. Y me lo dice a mí. Me he encontrado en muchísimos casos. Y yo les digo, dice, ¿usted no me cree? Digo, sí, yo me lo creo. Me creo lo que usted me dice, que usted ha visto esto, y estoy convencido que usted lo ha visto. Pero tengo que decirle que lo que ha visto no es verdad. Que usted lo ha visto es una verdad, pero lo que usted ha visto no es real. Porque un pensamiento, el proceso es el siguiente. Yo lanzo un pensamiento en el aire. Este pensamiento automáticamente se tiene que revestir de materia astral pertinente al tipo de pensamiento. Y la materia astral es emotiva, por lo tanto emocional. El individuo que él ve el mundo astral, ve la forma astral. Y esa forma astral que ve puede ser la de Jesús, puede ser la Virgen María, o puede ser de su padre, de su abuelo, o de alguien que ella conozca. Pero simplemente ha visto el pensamiento de alguien que ha lanzado aquella idea. Y a veces es su propio pensamiento. Por eso se necesita una gran educación para ello. Y como que no podemos perder el tiempo en educarnos astralmente, porque no es un poder que permanezca eternamente,
nos dicen los antiguos teósofos que cuando esto aparezca, porque tiene que aparecer, en cada uno de nosotros aparecerá a su debido tiempo. Decían, hay que pasar todo el plano astral con sus 7 divisiones a galope, rápido, rápido, a galope, para entrar en los mundos más internos, porque desde los mundos internos sí que vamos a dominarlo y veremos claramente qué es aquello que estamos observando. Por eso existen los análisis acásicos de la naturaleza que se registran en el mundo mental superior. Eso sí que es fidedigno, pero en la luz astral no siempre es fidedigna porque es un reflejo, y un reflejo no es siempre la verdad. No sé si te he contestado bien, sí. O sea que es el mismo pensamiento que hace una quimera que engaña. Exacto. El pensamiento, como he dicho, se reviste de materia astral. Tú no lo ves, pero alguien lo puede ver. O quizás tú puedas verlo porque tienes clarividencia astral. Tú lo ves y estás viendo que hay una forma aquí, pero es la forma que tu pensamiento ha creado. Porque tu pensamiento ha creado una imagen. Esa imagen se ha revestido de materia astral y tú ves el mundo astral, por lo tanto ves una forma astral que corresponde a la idea que desde tu niñez te han puesto en la cabeza de Jesús, de María, de Napoleón, etcétera, etcétera. A mí a veces lo que yo he considerado y me ha llamado la atención y me ha resultado llamativo es que normalmente las personas de cultura cristiana, por ejemplo, son las que ven Jesús, Claro. María, etcétera. Raramente un jainista, un budista, un sintoísta, ellos verán a Buda, verán los bodhisattvas, porque viene de su cultura. Viene de la enseñanza educativa que han recibido. Ellos verán a Jesús y un cristiano, a menos que haya conectado en profundidad con estas culturas, verá a Buda. Entonces esto se ve que es una ilusión. Eso es Maya. Maya quiere decir ilusión, ¿sí? Una pregunta, no suposat, que personalment estic molt lluny, no? Però com es diferenciaria que arribes als mons interns i no estàs a la llum astral? Es por esta razón que antes he dicho que hay que pasar a galope. Hay que pasar a galope, atravesar rápidamente ese estado de conciencia de astral para entrar en el mental superior. Porque si no, no sabes exactamente. Puedes estar engañado. Por ejemplo, se nos dice, cuidado cuando tengas percepciones astrales, porque debajo de cada flor hay una serpiente enroscada. Hay peligro continuamente. Dice, cuidado al coger la rosa, porque hay espinas. No siempre lo que estamos viendo es lo real. Por ejemplo, en Vedanta te dice, el individuo ve una serpiente y se asusta, y cuando se acerca resulta que es una cuerda. No era una serpiente, era un trozo de cuerda que estaba allá al rincón y la había tomado por una serpiente. Eso también, esto es físico. En la materia astral es muy parecido. Tú tomas una ilusión por una realidad. Esta mañana venía en la Vanguardia que había una visita guiada en unas grutas que habían sido cavas y hacía, no sé si 50 o 500 años que ya allí no habían barricas ni nada de nada, ¿no? Bueno, pues en esta excursión guiada, las 20 personas que iban vieron 2 cavas grandes a cada lado y a un monje que estaba haciendo una carga. Él venía en la Vanguardia. Sí. Entonces, ¿esto qué puede ser? Que las 20 personas lo vean. O sea, Esto ocurre, por ejemplo, hay personas que mueren físicamente y quedan en el lugar durante muchísimos años, cientos de años, por ejemplo. Porque no se han dado ni cuenta que estaban muertos. Por ejemplo, han visto a este monje que estaba pasando, por lo tanto él estaba vivo, para él estaba vivo, astralmente. Pero hay individuos en que han alcanzado un cierto estado de pureza. Y me estás hablando de un monje,
puede haber despertado un estado de pureza y tienen algunos de estas personas el poder de materializar momentáneamente la materia astral de su cuerpo astral, hasta tal punto que a veces incluso dicen los ocultistas que si lo tocas es tangible, o sea, que lo pueden materializar. Después, cuando quitan su conciencia de ello, vuelve a ser otra vez disuelto. ¿Habéis oído hablar, o habréis leído en alguna, José Oriol, catalán? Pues tenía ese poder, estaba cantando misa aquí y estaba dando una conferencia en París. En la misma hora, en el mismo momento, tienen el poder de la duplicidad, poder estar en dos lados, un cuerpo astral que se materializa y que parece real como un cuerpo físico. Estando vivos. Hay otras personas que ya habréis oído hablar del desdoblamiento astral, ¿verdad? El desdoblamiento o viajes astrales, ¿habéis oído hablar de ello? Bueno, eso también es una cosa que hay que tener muchísimo cuidado, porque si no hay conocimiento de ello pueden ocurrir cosas graves. Por ejemplo, un ocultista, quiere decir, un ocultista es aquel que ya conoce el mundo oculto, por lo tanto, él tiene conocimiento de cómo puede desdoblar la conciencia de este plano físico al plano astral. Él tiene conocimiento de esto. ¿Qué es lo que hace cuando tiene que realizar un trabajo que está al otro lado del mundo? Y él está aquí. Y precisa esta noche hacer ese trabajo, o durante el día tiene que trasladar su conciencia a ese lugar para hacer ese trabajo. Ellos tienen un lugar que solamente ellos conocen, donde colocan el cuerpo, entran dentro, colocan el cuerpo en estado horizontal, entran en un estado de sueño para el cuerpo, ellos hacen su desdoblamiento y se van al otro lado del mundo a realizar ese trabajo. ¿Por qué lo encierran y no dicen nada a nadie? Porque un sobresalto a distancias largas, en cuanto se halla el cuerpo astral fuera, tiene que volver rápidamente y puede provocar un ataque cardíaco y el individuo puede morir. Por eso es peligroso. Por eso los ocultistas tienen su lugar donde nadie puede perturbar la paz, el sosiego y el sueño de ese cuerpo, porque ellos están fuera. Están elaborando un trabajo oculto bajo las órdenes de su propio maestro. Pensad que los maestros no paran, y sus discípulos tampoco, porque los discípulos son la mano de obra de los maestros en este mundo. Ellos tienen su cuerpo físico, su cuerpo astral y su cuerpo mental, y están totalmente a disposición del maestro. Es aquí que van generando un proceso de disciplina y de trabajo en beneficio de la totalidad. Porque cuando ya son discípulos, no quiere decir que lo hayan ganado todo, ya son discípulos. Ahora hay que ir, una vez se es discípulo, hay que ir por la maestría. ¿Se entiende, verdad? Claro, un discípulo está muy por encima de nuestro estado de conciencia, muy por encima. Pero es un discípulo, está aprendiendo, pero como se ha encontrado ya a sí mismo, a partir de este momento recibe instrucciones de un maestro de amor, de sabiduría y de compasión. ¿Contesta esto? No, hay una cosa que está clara, ¿no? Pues si tú ves a Jesús, Jesús nunca lo has visto, entonces ¿cómo sabes que es Jesús? Entonces, en ese momento es cuando te das cuenta de que ahí estás viviendo Maya, estás viviendo en el astral. Exacto. Es el mundo de la ilusión. Exacto, esto es Maya. Y cuando ves a Santa Teresa o a María, la Virgen María, pues también, yo nunca he visto María. Si un día yo viera esto, es mi ilusión que me hace decir aquello es María. Pues si nunca la he visto, ¿cómo sé que es María? ¿Lleva una etiqueta puesta María? Pregunto, ¿no? Yo he tenido una experiencia muy bonita con todo esto, porque antes me movía un poco más dentro de estos terrenos, ahora ya soy mayor y me muevo menos, pero iba mucho a Hospitalet. Y en Hospitalet una señora dice: me ha encantado lo que usted ha estado diciendo, pero quiero decirle algo.
yo soy la Virgen María. Ah, muy bien, muy bien. ¿Usted no me cree? Sí, 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 yo me lo creo, usted me lo dice, yo me lo creo. Y aquí se pasó. Al cabo de, no sé si fue un mes o dos después, no sé si fue en otro sitio o en el mismo sitio, me vino otra señora y me dijo lo mismo, que ella era la Virgen María. No que la había visto, no, que era la Virgen María. Entonces entre mí pensé, mira, ya conozco a dos Vírgenes Marías. Una tenía años, no era tan virgen, pero bueno. Y al cabo de un tiempo hubo una reunión general en la que yo estuve dando un cursillo, y entonces en esta resulta que vino otra señora que me dijo que también era la Virgen María. Y en esta reunión, esta última, las tres Vírgenes Marías estaban en la conferencia. ¡Tres! Y entre mí dije, mira, las tres Marías están aquí, ¿no? Cada una, ellas creían que eran la Virgen María. ¿Por qué creían que era la Virgen María? Porque ellas mentalmente ya se veían así, mentalmente se veían así, y entonces si tenían pequeños rasgos de clarividencia astral, en ocasiones se veían a sí mismas en la propia imagen que ellas estaban observando. Entonces se decían, somos la Virgen María. También existe el fenómeno, el afecto Mariana, ¿habéis oído hablar? Que en un lugar determinado donde aparece la Virgen, va una gran cantidad de gente y en un momento determinado uno está en un estado de éxtasis y dice, ya está aquí, y todos ven la Virgen María en aquel momento. En esa explosión emotiva que todos están esperando, todos ven la Virgen María ya. Y como todos la ven, todo aquello es verdad. Pues no, es un efecto, un fenómeno que aparece y que desaparece al mismo tiempo. Pero ellos ya han visto ni creen que aquello es verdad. Eso es maya. Es más real lo que estás viviendo ahora que lo que estás viviendo en un sueño. Pero hay que decir que hay sueños premonitorios. Eso también hay que decirlo. Y uno los puede detectar. Hay 3 estados de conciencia. 3, no son muchos. Solamente hay 3 estados de conciencia que se llama un estado de conciencia de vigilia, que es el que tú tienes ahora. Estás en un estado de conciencia de vigilia, eres consciente de lo que está sucediendo aquí, por lo tanto, estás en ese estado de conciencia. Existe otro, que es el estado de sueños con ensueños, que es cuando tú vas a descansar y entonces hay sueños que no tienen correlación, son incoherentes. Estos sueños son sueños con ensueños. Y luego hay un tercero que se llama de sueño profundo, o de sueños sin ensueños. No son sueños. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Que aquella conciencia de lo que se está manifestando objetivamente en el mundo tiene necesidad de encontrarse, es una manera de explicarlo, yo lo explico con mis palabras, es más profundo que esto, tiene necesidad de encontrarse con la fuente de vida que ella está sirviendo. La conciencia sirve al yo. Entonces, esta conciencia pega el salto, es la otra manera de explicarlo, y va más allá de la mente. Y cuando va más allá de la mente, entra en contacto con Buddhi y Atma, los principios superiores en el hombre, donde aquí no hay formas. Y cuando vuelve nuevamente hacia la personalidad, no recuerda nada y vive feliz porque se ha despertado, no sé, he dormido más bien, ¡oh, qué descansado que he estado, qué bien he estado! Es un sueño profundo. Pero a veces en esa vuelta tiene que pasar forzosamente la conciencia por su cuerpo causal. Y al pasar por el cuerpo causal puede dejar parte de la experiencia que ha vivido fuera del cuerpo
y al tu despertar, en tu despertar, recordar parcialmente, no totalmente, parte de esa experiencia que es real. Y estos son sueños premonitorios, de aspectos vividos directamente con el ser. Eso puede ocurrir. Se tiene alguno que otro en una vida. No sé si recordáis alguno de los vuestros, pero algunos de estos se tienen. Eso confirma las dudas que uno pueda tener sobre lo que es eterno. Porque vivimos en un mundo perecedero. Todo cuanto existe en el mundo, inclusive nuestro propio cuerpo, es perecedero. Tiene que terminar. Todo lo que nace muere. Todo lo que tiene principio tiene fin. Y nosotros estamos luchando por lo eterno. Y si luchamos por lo eterno, a veces hay estos estados de conciencia. ¿Qué hay que hacer? Cuando esto ocurre y uno se despierta que está ahí fresco, hay que levantarse, no hay que tener, lo voy a decir en catalán, mandra en castellà, ¿cómo se dice? No hay que tener pereza, coger un lápiz y un papel y apuntar rápidamente todo lo que os venga a la mente de lo que habéis vivido. Y a medida que estáis apuntando va viniendo. Y tendréis un mensaje maravilloso. Otra cosa hay que decir, que también son cosas a aprender. Y es que ese lenguaje del ego superior, que se traduce en palabras, no siempre la personalidad tiene la palabra adecuada, porque el ego siempre él contesta por símbolos. Su lenguaje son símbolos que solamente son comprendidos por el fragmento de vida egoica en esa personalidad, que los traduce en su lengua materna. Eso también son cosas a tener en cuenta. Pero uno sí está atento y pues puede sacar una gran enseñanza. Supongo que lo habréis hecho. Yo lo he apuntado, no tengo mandra, no he tenido pereza para estas cosas, porque estas son las mejores cosas que nos pueden ocurrir. Hasta luego. Adiós. No, ya nos vamos todos, ¿no?